adentrarnos en el ámbito internacional, dar un vistazo. Recordemos que no nos vamos a especializar en derecho, pero que sí es muy importante conocer qué acuerdos, qué convenios, qué tratados ha firmado cada país en el ámbito internacional, porque una vez que el país firma y ratifica, se compromete al 100% a dar cumplimiento cabal a la ley establecido y a mandar reportes periódicamente del avance que están llevando justo para poder implementar cabalmente todo lo que se ha propuesto y que se ha firmado. En ese sentido, vamos a comenzar mencionando algunos de estos instrumentos de los que México participe y que, por supuesto, si tú nos ves en otro país, pues yo te invito nada más a que corrobores que tu país es firmante de todos estos acuerdos y tratados internacionales justo que tienen que ver con el respeto, la garantía de los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad. Te voy a adjuntar todos estos documentos para que tú puedas analizarlos con detalle, con detenimiento, en todos sus apartados, en todos sus artículos. Recordemos que aquí solamente voy a hacer mención de aquellos artículos que tienen que ver específicamente con la inclusión laboral, con el ejercicio del derecho al trabajo. Pero bueno, por supuesto, estos acuerdos, estos tratados, estos instrumentos abarcan todas las áreas, abarcan educación, abarcan vida independiente, recreación, en fin, todo lo que tiene que ver con todos los derechos humanos que tenemos todos los seres humanos, porque todas y todos somos iguales en derechos y en dignidad. Así es que comenzamos. Pues bueno, aquí vemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México propuso, firmó y ratificó. Por lo tanto, está obligado a dar cumplimiento cabal a todo lo ahí establecido. Y vemos cómo en la Convención, en el artículo 27, hace referencia al trabajo y al empleo. Y dice que todos los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás. Y para lograrlo, por supuesto, deben adoptar ciertas medidas. Esto no se va a dar nada más porque ya lo dijeron, sino que los estados partes se comprometen a generar programas, estrategias, modificar sus leyes y reglamentos, en fin, de tal manera que las personas en condición de discapacidad logren tener un trabajo en igualdad de oportunidades que el resto de la población. Y para ello, bueno, me gustaría nada más acotar que se refiere a los estados parte, a todos aquellos países que forman parte de esta convención. Y bueno, dentro de las medidas que deben implementar, por una parte está prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, que este no sea un impedimento para trabajar, para acceder a un trabajo. También deben de proteger los derechos de las personas con discapacidad, en particular la igualdad de oportunidades y la remuneración igualitaria. Ya veíamos en el marco nacional cómo es muy importante garantizar que accedan a un trabajo, que tengan la oportunidad de desarrollarse y de crecer en ese trabajo, pero que también reciban un salario digno por lo que están haciendo. Y bueno, también dice que es necesario promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas. Y en esos incentivos es justo como vemos que México tiene algunos incentivos fiscales para todas aquellas empresas que deciden contratar a personas en condición de discapacidad, que ya brevemente comentamos en el ámbito nacional. Pues bien, ahora vemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y vemos cómo en el artículo 3 dice que todos los estados se comprometen, los estados parte, los firmantes, se comprometen a adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier índole que sea necesario para eliminar la discriminación. Es decir, los gobiernos deben estar muy pendientes tanto de políticas como de programas, como de estrategias para eliminar la discriminación y favorecer la plena participación. Y en su inciso A dice que las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración, esto es por parte de las autoridades gubernamentales y entidades privadas, en la prestación y suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas, servicios, en fin. Verán, en el estado de Veracruz, cuando se propuso, se firmó la ley para la integración, que todavía no se ha armonizado, es la ley para la integración de las personas con discapacidad. Bueno, en esta ley se mencionaba que el transporte público tendría 5 años como tiempo máximo o límite para
para hacer sus ajustes de tal manera que fuera un transporte perfectamente accesible para las personas en condición de discapacidad. Bueno, ahí está plasmado en esta ley. Sin embargo, a más de 10 años nos damos cuenta que las unidades de transporte público siguen en las mismas condiciones que cuando esta ley se propuso, se firmó en su momento. Entonces, bueno, es importante que conozcamos toda esta información para que en la medida de nuestras propias posibilidades comencemos a sacar el tema a la vista, a hacer el llamado a las autoridades y decir, hey, esto está aquí y es hoy día todavía una ley muerta. Entonces necesitamos reactivarla para que las condiciones cambien. Porque es importante, si estamos hablando de inclusión laboral, voltear a ver, por ejemplo, el transporte. ¿De qué manera pueden llegar las personas en condición de discapacidad a sus trabajos si no hay transporte público adecuado, adaptado, accesible? Si las calles son inaccesibles, ¿cómo pueden llegar a un trabajo de manera autónoma? Y bueno, esto es algo que necesitamos de verdad seguir trabajando, porque bueno, en uno de los tantos ejemplos que puedo mencionarles, una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas, que consiguió un trabajo en el centro de la ciudad y vive en una de las colonias apartadas de nuestra ciudad capital, pues él me decía, mira, para poder llegar a mi trabajo tengo que irme forzosamente en un taxi que me cobra 90 pesos y de regreso otro taxi que me cobra otros 90 pesos, ahí ya me estoy gastando 180 pesos diarios. Si el salario mínimo está en 220, quiere decir que estoy ganando al día, ¿cuánto? Entonces, ese dinero que me queda de mi trabajo, pues honestamente no me alcanza para comer, no me alcanza, vaya, ni siquiera para comprarme el lunch en el trabajo, ¿no? Entonces, es importante que volteemos a ver todo el panorama integral, porque garantizar la inclusión laboral no tiene que ver única y exclusivamente con que la persona llegue a un puesto de trabajo, sepa hacer bien su trabajo y lo haga muy bien y cobre un salario adecuado por su trabajo. Tiene que ver con todos estos elementos que están alrededor y que de alguna manera pudieran limitar su participación, su desarrollo, su permanencia en ese trabajo, ¿no? Hay personas que definitivamente optan por no tomar las oportunidades laborales que existen en el mercado actualmente por situaciones como esta que estoy comentando, ¿no? Que no hay un transporte público. Veamos, es mucho más accesible para cualquier ser humano tomar un transporte de 8 pesos, de 9 pesos para llegar a un trabajo, que tomar un vehículo particular, porque ningún transporte público es adaptado. Esto ya hace una diferencia, una situación de inequidad que deja, por supuesto, nuevamente atrás a las personas en condición de discapacidad. Entonces, bueno, aquí nada más el comentario general, pero bueno, los estados parte deben tomar las medidas pertinentes. Ahora, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también dicen en el artículo primero, define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión. Bueno, ya veíamos que la discriminación no solamente se da hacia las personas en condición de discapacidad, sino que también hay otros elementos, otras características que tradicionalmente han sido vulneradas, ¿no? por ciertos grupos. Y bueno, también es importante mencionar que la discriminación se hace más aguda si se van conjuntando ciertas características. Por ejemplo, una persona en condición de discapacidad sufre, ahí sí, sufre mayor vulneración de derechos, pero aún más si eres mujer, pero aún más si eres mujer de bajos recursos económicos, pero aún más si eres mujer de bajos recursos económicos de una comunidad indígena, pero aún más si eres una mujer de recursos económicos de una comunidad indígena que está muy alejada y sin servicios. Es decir, la discapacidad se vive diferente dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entonces también es importante que nosotros vayamos visualizando que el panorama es muy amplio y también muy particular en cada uno de los casos. Y bueno, en el artículo 2 dice que todo miembro se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva por los métodos adecuados a las condiciones y a la política nacionales la igualdad de oportunidades en materia de empleo, en materia de ocupación, para eliminar cualquier
tipo de discriminación. Bueno, aquí vemos que es un trabajo arduo todavía y ver de qué manera nosotras y nosotros podemos ir sumando desde nuestras propias trincheras. Quizá con comenzar a comunicar ciertos artículos de la convención, ciertos artículos de los convenios, por ejemplo, en este caso el de la Organización Internacional del Trabajo, comenzarlos a viralizar, que esta información cada vez llegue a más personas para que cada vez seamos más personas las que podamos estar vigilantes de que esto se cumpla. Recordemos que la inclusión laboral no es un trabajo aislado, es un trabajo que tiene que ver con muchísimas condiciones y qué bueno que podamos hacerlo de manera en conjunto con nuestras autoridades. Y bueno, aquí también vemos que en el artículo 3 dice que todo miembro deberá ampliar gradualmente sus sistemas de orientación profesional, incluida la información permanente sobre el empleo, a fin de asegurar que se pongan a disposición a todos los niños, adolescentes y adultos una información completa y una orientación tan amplia como sea posible. Y bueno, aquí vuelve a mencionar el término minusválidos, que ya hemos dicho que es un término peyorativo, que no se utiliza, pero bueno, la ley no ha sido armonizada. Aquí se ve en este convenio, no ha sido armonizado tampoco. Y bueno, otros instrumentos internacionales podemos hablar también de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Bueno, aquí vemos nuevamente un término que obedece un paradigma anterior, por eso lo pongo en rojo, porque es un término incorrecto, pero bueno, aquí lo menciona de esta manera. En el artículo primero dice que la persona, en este caso, bueno, voy a mencionarlo como debería de ser, ¿no? La persona con deficiencia intelectual o con déficit intelectual debe gozar hasta el máximo grado de viabilidad de los mismos derechos que los demás seres humanos. Todos sus derechos. El que tengan una condición de discapacidad intelectual no quiere decir que no sepan qué quieren y que puedan decidir qué cosa quieren y que puedan desarrollar las competencias para desempeñarse profesionalmente en todo aquello que a ellos les interesa. Entonces, bueno, aquí es bien importante tener siempre presente que son seres humanos, que son personas como tú, como yo, todos somos exactamente igual, con diferentes características, todos, pero eso no nos hace menos valiosos ni eso nos quita el derecho de poder elegir. Así es que bueno, aquí está. Y en el artículo 3 dice, nuevamente, que el retrasado mental, y lo pongo otra vez entre comillas, ¿no? Tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna ocupación útil. Y aquí volvemos a retomar este punto de que ellos tienen derecho a tener una vida tan plena como la de cualquier ser humano. Y aquí me gustaría apuntar pues una idea, ¿no? Que tiene que ver con, dice, hasta donde sean sus posibilidades. ¿Cuáles son sus posibilidades? Generalmente como sociedad tendemos como sociedad a verles menos posibilidades que las que realmente tienen. Entonces aquí yo te invito a que elimines cualquier tipo de etiqueta que te hayan dicho. Si te dijeron, es que mira, una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual no va a aprender a leer, no va a aprender a escribir, no va a aprender no va a poder vivir solo, no va a poder caminar solo, no va a poder ir a la calle solo, no va a poder tener una vida independiente. Todos esos no que te han dicho no sirven, de verdad. Elimínalos de tu repertorio de ideas y piensa en la persona. Solamente en la persona. Cada persona es diferente. Igual, si una persona logra desarrollarse en algunas cosas, no quiere decir que todas las personas con discapacidad intelectual van a lograr exactamente lo mismo. Cada quien es único e irrepetible. Entonces yo te invito a que siempre veas a la persona y que estés abierta o que estés abierto a descubrir junto con ella esas capacidades que le van a llevar a su máximo si tú estás también como plataforma de apoyo. Entonces, quitemos todas esas ideas limitantes que generalmente están en el contexto y que si nos invaden, pues por supuesto, en lugar de ser facilitadores, tenemos un gran obstáculo en la participación, desarrollo, inclusión laboral y una vida plena para las personas en condición de discapacidad. Y bueno, aquí vemos otros instrumentos. En la Declaración de los Derechos de los Impedidos, nuevamente un término peyorativo, dice que, bueno, designan a toda persona incapacitada. Eso también es un gravísimo error.
Pero bueno, ya decíamos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, lamentablemente lo tengo que volver a repetir, ¿no? Son términos que ya afortunadamente no se utilizan, pero que al no haberse actualizado estos documentos, pues bueno, se siguen manejando de esa manera. ¿Y por qué podemos decir que una persona no está incapacitada? Porque una persona puede tener ciertas limitaciones para algunas cosas, pero eso no la incapacita para todo. Es decir, tiene ciertas dificultades para hacer algunas cosas, pero puede perfectamente bien hacer otras muchas. Entonces, centrémonos en ver ese abanico infinito de posibilidades y trabajemos también por ahí. Y bueno, dice también que en su totalidad o parcial, las necesidades para una vida individual. O sea, se refiere a que impulsemos el que tengan una vida individual, plena, como la de cualquier otra persona, ¿no? A pesar de que hablan del impedido y del incapacitado, sí están reconociendo sus derechos. Y bueno, dice que tiene derecho también a la seguridad económica y social, a una vida decorosa. Entonces, bueno, démosles la oportunidad de vivir sus derechos. Seamos sus promotores, sus impulsores para que lo logren, porque claro que pueden y claro que quieren también. No saben qué cantidad de jóvenes me dicen, Karina, yo quiero trabajar, yo me quiero dedicar a esto o yo quiero hacer esto. Mira, de verdad que ellos saben qué quieren hacer, ellos saben a qué se quieren dedicar. Muchas veces no se les escucha, pero de que saben, saben. Así es que yo te invito a que prestes mucha atención a todas aquellas señales que te dan. Hay personas que tienen mayor facilidad de comunicación, hay personas que tienen más retos para comunicarse, pero eso no quiere decir que no sepan qué quieren. Entonces tenemos que encontrar la forma de comunicación adecuada para indagar en todas aquellas cosas que le interesan, en todas aquellas cosas que quiere hacer y en todas aquellas potencialidades que tiene, justo para poderse desempeñar plenamente en la vida. Y bueno, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en su artículo 7, también hace referencia al empleo. Dice que los estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos. Y aquí en esta parte de deben estar facultadas se refiere a que se les debe proporcionar toda la información para que conozcan sus derechos humanos, para que sean conscientes de que tienen el mismo derecho que todas las personas, que tienen la misma dignidad humana y que pueden vivir sus sueños al igual que el resto de la población. Y bueno, el gobierno, los estados partes deben iniciar campañas y programas de sensibilización, yo diría aquí más bien de concientización, porque hay una diferencia entre ser sensibles y ser conscientes, y muchas veces se han manejado campañas en donde, lejos de ayudarles, en lugar de apoyarles, les dificultan el camino. Verás, cuando se lanza una campaña en donde se les ve como, ay, pobrecitos, ay, mira, con un sentimiento de lástima, a los que hay que tenerles caridad, lejos de ayudarles, se les está limitando, porque no se les está viendo en su grandeza. Es diferente brindar los apoyos y los respaldos y las adecuaciones necesarias para que logre desarrollarse a darles una caridad. Es totalmente diferente, total y absolutamente diferente, tanto en la forma de hacerlo como el impacto que tiene en su vida, como los resultados que se obtienen. Entonces, bueno, también es importante que estemos muy alertas de todas estas campañas que surgen, porque normalmente quien tiene la obligación de implementar estas campañas, que es gobierno, normalmente no está adentrado en el tema. Y entonces lanzan campañas con muy buena intención quizá, pero muy desatinadas. Y esto nos lleva a generar una cultura que, lejos de apoyar, pues le sigue viendo como las personas que no lo pueden hacer, a las personas como los que hay pobrecitos hay que ayudar. Yo recuerdo que el día que Luis fue a pedir trabajo por primera ocasión al Congreso del Estado, ya siendo fotógrafo, recuerdo que el diputado que lo entrevistó nos comentó, porque yo iba con él, nos comentó, mire, pues vamos a buscar de qué manera le damos un apoyo. Entonces, bueno, la respuesta fue no.
definitivamente nosotros no estamos buscando un apoyo. Nosotros estamos buscando una oportunidad laboral, porque él es fotógrafo y es fotógrafo profesional y puede trabajar a la par que cualquier otro fotógrafo y su trabajo se discute entre los mejores fotógrafos. Entonces, no viene a pedir un apoyo. Muchísimas gracias, pero no es lo que buscamos. Entonces, es bien importante que siempre reconozcamos su dignidad y que velemos por su dignidad. Tiempo después, lo llamaron para trabajar. Entonces, bueno, te comento esto porque son situaciones que ocurren y que necesitamos nosotros parar y decir, hey, alto. Son personas capaces, no están buscando caridad, no están buscando lástima, no están buscando una limosna, están buscando oportunidades, pero están buscando oportunidades porque se han preparado. ¿Y se han preparado por qué? Porque, bueno, las familias hemos estado ahí impulsando, las asociaciones civiles hemos estado impulsando y algunas maestras, maestros desde sus propias trincheras también lo están haciendo. Psicólogos, pedagogos que están realmente interesados también lo están haciendo. Entonces, en equipo, en conjunto y desde nuestras propias actividades, desde nuestros propios quehaceres, lo estamos haciendo. Entonces, bueno, sigamos construyendo, pero desde esta mirada, desde la mirada de la dignidad humana, desde la mirada del que sí pueden y lo van a lograr, siempre que nosotros también estemos bien conscientes de ello. Bueno, ahora el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, fíjense, del 2006, en este periodo, del 2006 al 2016, esos 10 años, en su artículo 7 dice, en su compromiso cuarto, que el empleo se plantea como la necesidad de lograr la inclusión laboral plena, digna, productiva y remunerativa de las personas con discapacidad, ya sea dependiente o independiente, tanto en los sectores público como privado. Y bueno, ya han pasado varios años, digo, el decenio se terminó y del 2016 a la fecha ya han pasado varios años y tú podrás analizar en tu propio estado, en tu propia ciudad, cómo van las cosas. Por eso es bien importante que sigamos abonando. A ver, avanzamos. Pues sí, necesitamos seguir trabajando. Entonces, espero que esta información te permita tener un panorama más amplio, que te permita tomar todas las medidas necesarias para llevar con éxito cada una de tus promociones de inclusión laboral, desde la trinchera en la que te encuentres. Si eres familia, si eres especialista, si eres también parte del gobierno, bueno, pues aquí hay elementos clave que te van a ayudar a abrir muchísimas puertas. Recordemos que la inclusión y el respeto a los derechos humanos es una tarea de todas y todos. Te invito a que te adentres en todos los documentos que te comparto y a que sigamos trabajando. Mucho éxito.